Hola, ¿cómo están queridos suscriptores y público en general? En esta ocasión les traigo el tercer capítulo de este fanfic. No soy dueño de Baramer ni de Danmachi. Lo único que me pertenece es el fanfic, que subo en mi canal. Sin nada más que agregar, comencemos. Capítulo 3. Se observó en el fragmento de espejo oxidado que colgaba en el dormitorio común. La transformación era notable. Los cortes rectos y severos, inspirados en los retratos mentales que conservaba de su hermano Rogaldorn, añadían años a su rostro. La suavidad infantil se había esfumado, reemplazada por una definición más angular, una sombra de determinación en la mandíbula apretada. Ya no parecía un niño de 10 años con complexión prematuramente desarrollada, ahora podía pasar por un joven de 18, algo delgado pero con una presencia serena que desmentía su edad legal. Se vistió con sus ropas más sencillas, unos pantalones de lana gruesa y una camisa beige, gastados pero limpios. Al pasar por el pasillo, los ecos de la mañana lo envolvieron, el suave ronroneo de los niños más pequeños aún dormidos, el aroma a leña y a pan recién horneado que subía desde la cocina. Cada sonido, cada olor, era un recordatorio tangible de lo que defendía. No era el Imperium, no eran tronos de mármol ni guerras por galaxias. Era esto. El calor de un hogar. La familia que el azar, o quizás el destino, le había dado. Encontró a María en el pequeño despacho que hacía las veces de oficina y almacén de registros. Estaba inclinada sobre unos papeles, su rostro marcado por la preocupación y la falta de sueño. La noticia del jabalí monstruoso que había irrumpido en el patio, y de la misteriosa lanza dorada que lo había abatido, ya comenzaba a circular como un susurro inquietante por el distrito. Dante sabía que el tiempo era un lujo que no tenían. María, dijo su voz, firme, más grave de lo que recordaba. Ella alzó la vista. Sus ojos, normalmente llenos de una energía maternal infatigable, se abrieron ligeramente al verlo. Recorrieron su nuevo corte de pelo, su postura erguida, la quietud deliberada en sus ojos azules. Dante, murmuró, dejando la pluma. ¿Te veis diferente? Es necesario, respondió él, acercándose. Tú misma lo dijiste. Los dioses son codiciosos con lo sobresaliente. Un niño de 10 años convocando una lanza legendaria es una curiosidad irresistible. Un joven de 18 que usó un artefacto mágico heredado, es algo más común, más fácil de explicar, menos digno de su atención inmediata. María se frotó las sienes arriesgado. El gremio es meticuloso con los registros. La edad, la procedencia. Mi procedencia es este orfanato, interrumpió Dante con calma y en cuanto a la edad, los años difíciles añaden arrugas al alma, sino al rostro. Diré que soy un huérfano mayor, que he trabajado duro. No es mentira, no del todo. Guardó silencio por un momento, estudiándolo. Veía a alguien más. Alguien que había despertado. ¿Y qué dirás del ayer? ¿De la lanza?, preguntó, su voz baja. Un secreto de familia, respondió Dante sin vacilar. Un legado de mis padres, quienes quiera que fuesen. Es la historia que circulará, si es que alguien pregunta con insistencia. La mayoría solo recordará el monstruo muerto y la confusión. Era un plan simple, basado en la naturaleza de las historias urbanas, se simplifican, se adaptan. La verdad extravagante a menudo se descarta por una mentira más plausible. María suspiró, pero asintió lentamente. Funcionará, por un tiempo. Pero Dante, entrar al laberinto, su voz se quebró ligeramente. Es otro mundo. No son bestias salvajes que irrumpen en el patio. Es un infierno organizado, piso tras piso, monstruo tras monstruo. Los aventureros mueren todos los días. Niños, jóvenes, como tú. No soy como ellos, dijo él, y no había arrogancia en sus palabras, solo un hecho frío y meditado. No busco gloria ni emociones. Busco recursos. Para que los niños tengan zapatos que no dejen pasar el agua en invierno. Para que las medicinas no sean un lujo cuando la fiebre llega. Para que tú no tengas que elegir entre comprar harina o leche. Avanzó un paso, y su mirada era tan antigua y pesada que, por un instante, María olvidó por completo su edad real. He cargado sacos de patatas y he barrido suelos durante 5 años. Es un trabajo honorable. Pero ahora puedo hacer más. Tengo un arma. Tengo un propósito. Déjame usarlos para aquí. La mención de los niños, de las necesidades cotidianas y crudas del orfanato, fue el argumento que traspasó las últimas defensas de María. Ella luchaba cada día contra esa misma batalla, una guerra de economías y suministros. La posibilidad, aunque remota y peligrosa, de una fuente de ingresos estable, era una tentación poderosa. El gremio, dijo finalmente,
Con voz resignada pero clara te registrarán como aventurero novato, sin familia. Eso te dará acceso a los primeros pisos del laberinto. Pero hay condiciones. Irás con un grupo, al menos al principio. No te adentrarás solo. Y, lo miró fijamente, prométeme que no buscarás confrontación. Que tu objetivo son los cristales de los monstruos débiles, no hazañas. Poco a poco. ¿Entendido? Dante asintió, poco a poco. Como cargar sacos. Un paso tras otro. Muy bien. María se levantó, y por primera vez desde el incidente del jabalí, una sombra de esperanza se asomó a sus ojos. Hoy mismo iremos. Cuanto antes se formalice tu registro, antes podremos controlar la narrativa sobre lo de ayer. El camino hacia el gremio, ubicado en un imponente edificio de piedra clara cerca de la gran torre de Babel, fue una lección de disimulo. Dante caminaba a paso firme, con los hombros rectos, imitando la postura de los jóvenes trabajadores que veía pasar. Evitaba las miradas curiosas, pero no con la timidez de un niño, sino con la concentración distraída de un adulto con cosas en la mente. María a su lado, hacía de guardiana y respaldo. La sala de registro del gremio era un bullicio de actividad. Mercaderes, aventureros con cicatrices, dioses ociosos observando con diversión, y una cola de aspirantes con expresiones que iban del entusiasmo ingenuo al miedo contenido. Cuando les tocó su turno, el funcionario, un hombre canoso con gafas, apenas alzó la vista. Nombre: Dante Greenville. Edad: 18. El hombre lo miró brevemente. Dante mantuvo la mirada, serena. Su complexión, ahora acentuada por el corte de pelo y su porte, no desentonaba con la declaración. Procedencia: Orfanato Martel, Distrito Oeste. Bajo la tutela de María Martel, aquí presente. El funcionario anotó, sin mayor interés, motivación para el registro. Ganar recursos para el orfanato, respondió Dante, con una honestidad que sonó convincente por su simpleza. Firma o huella aquí, indicó el hombre, deslizando un pergamino. Reglas básicas: los cristales obtenidos deben ser canjeados aquí para su conversión a Valis. Impuesto del gremio del 10%. Muertes, heridas o pérdida de equipo son responsabilidad del aventurero. Se recomienda encarecidamente unirse a una familia divina para obtener una falna y progresar. Como novato sin falna, tu acceso está restringido al primer piso del laberinto, y se te insta a formar grupo. Dante estampó su huella digital, un gesto pequeño que sintió como un punto de no retorno. No estaba firmando como Sanguinius, ni como un primarca. Firmaba como Dante Greenville, hermano mayor de un orfanato. El funcionario estampó un sello, le entregó una placa de metal simple con un número grabado y un pequeño saco vacío para los cristales. Bienvenido al laberinto, muchacho. Buena suerte. Próximo. Al salir del edificio del gremio, mis ojos se elevaron hacia la Torre de Babel, esa estructura ciclópea cuya sombra parecía envolver a todo horario. Por un instante, un susurro, tan sutil como el latido de un tambor de guerra al otro lado del mundo, rozó el borde de mi conciencia. Era algo nuevo, un frente de batalla que olía a piedra húmeda, a sudor y a monedas. Un desafío terrenal. María puso su mano en mi hombro, su tacto ligero pero lleno de un peso emocional que conocía demasiado bien. ¿Listo? Apreté la placa de metal, sintiendo su frialdad contra mi palma. No sentía el peso físico de Telesto, pero su esencia dormía en lo más profundo de mi ser, una presencia latente y paciente. Ya no era el arma de un conquistador de mundos. Se había transformado, como yo, en una herramienta para defender un hogar. El orfanato, esos niños con ojos demasiado viejos para sus rostros jóvenes, y María, cuya fuerza silenciosa era el pilar de todo. Sí, respondí, y una determinación tranquila, forjada en los hornos de guerras que este mundo ni siquiera podía imaginar, encendió una chispa en mis ojos. Ahora, a cargar un tipo diferente de saco. María asintió, pero una sombra de preocupación cruzó su rostro mientras me despedía en la puerta. La noté, ese temor sutil de quien envía a un ser querido a un lugar desconocido y peligroso. Le dediqué una pequeña sonrisa, un gesto breve pero cargado de una promesa silenciosa: todo estará bien. Volveré. Era un voto que me hacía a mí mismo con más fervor que cualquier juramento de batalla pasado. Los primeros pasos hacia el coliseo subterráneo de la ciudad, las mazmorras, los di con un grupo. El gremio lo recomendaba para los novatos, una red de seguridad precaria. Mis compañeros eran un elfo de mirada desconfiada, un humano fornido con una hacha y una chica felina ágil. Sus ojos me escudriñaban, evaluando al recién llegado sin falna, el favor de los dioses que marcaba la diferencia entre la vida y la muerte aquí abajo. No confiaban en mí. Yo, a mi vez,
No podía confiar plenamente en ellos. La desconfianza era un lenguaje universal. Antes de cruzar el gran arco de entrada a las profundidades, me detuve. La necesidad de tener un arma familiar en la mano, un fragmento de mi antigua identidad, era abrumadora. Con un suspiro mental, un destello de poder psíquico tan mínimo como controlado, materialicé a Telesto. La lanza dorada apareció en mi mano con un suave resplandor, su peso perfecto y balanceado una extensión natural de mi brazo. El efecto fue inmediato. Los murmullos estallaron a nuestro alrededor como chispas. Aventureros que se preparaban para descender se detuvieron, sus miradas clavadas en el arma que no había sido sacada de una funda, sino convocada de la nada. Entre mi grupo, el elfo dio un paso atrás, sorprendido, y la felina emitió un leve bufido. ¿Qué? ¿Qué fue eso?, preguntó el humano del hacha, su voz entrecortada por la incredulidad. Miré la lanza, luego a ellos. Explicar la verdad, la herencia de un primarca, la tecnología de un alma encerrada en metal era imposible. No lo entenderían. Sería como hablar de las estrellas a quien solo ha visto el fondo de un pozo. Es una herencia de mi familia, dije, eligiendo mis palabras con cuidado. No era mentira, no del todo. Era una herencia, solo que de una familia de escala cósmica, una reliquia. Intercambiaron miradas dudosas. La explicación era endeble, pero la realidad del arma era innegable. Finalmente, el humano se encogió de hombros mientras maté monstruos, bien por mí. El primer nivel de la mazmorra fue una decepción. Pasillos amplios, piedra musgosa, y una tranquilidad casi aburrida. Solo algún roedor gigante ocasional que despachábamos con facilidad. Fue en el segundo nivel donde el aire se espesó. Goblinoides verdes y criaturas con forma de insecto emergieron de las sombras en números considerables. Mi grupo se movió con la eficiencia práctica de quienes han hecho esto antes. Yo me mantuve en medio, usando a Telesto con una economía de movimiento que era instintiva. Una estocada aquí, un barrido allá. Nada llamativo, solo efectivo. Pero cada movimiento estaba imbuido de milenios de memoria marcial, pulida hasta la perfección en 1000 batallas. Tuve que frenarme, contener la fluidez natural que quería desplegar, reducir la velocidad de mis reacciones a un nivel humano. El tercer nivel trajo una complejidad mayor. Los pasillos se estrecharon, y los monstruos, aunque aún de bajo nivel, coordinaron emboscadas. Un grupo de kobolds con lanzas rudimentarias nos acorraló en una bifurcación. Fue entonces cuando, casi sin pensarlo, ejecuté una serie de giros y contraataques con Telesto que despejaron el espacio a mi alrededor en segundos. La lanza giraba como una extensión de mi voluntad, parando, golpeando, eliminando amenazas con una precisión mortífera. Cuando el último kobold cayó, un silencio incómodo llenó el pasillo. El elfo me miraba fijamente, sus ojos estrechos. Eso, no es estilo de novato. Ni siquiera de alguien sin falma. Sentí un leve fastidio. Entrenamiento, solté, la palabra saliendo más cortante de lo que pretendía mucho entrenamiento. No preguntaron más, pero la tensión en el aire había cambiado. Ya no era solo desconfianza hacia el extraño, ahora había un matiz de cauteloso respeto, mezclado con una curiosidad más profunda. Habíamos limpiado la zona, pero la entrada al cuarto nivel estaba vedada para mí. Las regulaciones del gremio eran claras, sin fauna, sin acceso a profundidades mayores. Era una limitación frustrante, pero también un recordatorio de mi lugar en este nuevo orden mundial. Sin embargo, nuestras bolsas de saqueo crujían con los cristales mágicos extraídos de los monstruos derrotados, un botón tangible de nuestro esfuerzo. De regreso en la superficie, la luz del sol me pareció extrañamente brillante después de las tinieblas constantes de abajo. En el mostrador del gremio, vaciamos nuestros cristales. La recepcionista, una mujer semi-humana con gafas, contó los míos con una ceja arqueada. El clic-clac de las piedras contra el mostrador marcaba el ritmo de mi nueva vida. 42.800 balis, anunció, empujando hacia mí una bolsa de monedas con un sonido metálico satisfactorio. El peso de la bolsa en mi mano era real, concreto. 40.000 balis. No era una fortuna, pero para un primer día, para alguien que oficialmente no tenía el favor de ningún dios, era significativo. Lo suficiente para comprar mejores raciones, algo de ropa resistente para los niños, tal vez incluso reparar ese tejado que goteaba en el ala este del orfanato. Sin embargo, al alejarme del mostrador, noté las miradas. Algunas eran de simple curiosidad ante el novato que había vuelto con un botín decente. Otras, más agudas, pertenecían a aventureros veteranos. Susurraban entre ellos, y mis oídos, aún aguzados más allá de lo humano,
Captaron fragmentos, sin falna, esa lanza, la viste aparecer, el grupo de Rolf lo cubre. Mi pequeño grupo se dispersó con un mutuo asentimiento, el pacto temporal cumplido. El humano, Rolf, me dio una palmada en la espalda. Buen trabajo allá abajo, chico raro. Sigue así. Su tono era amistoso, pero sus ojos aún guardaban preguntas. Me di la vuelta, la bolsa de Valis en una mano y el peso silencioso de Telesto, ya disuelto de nuevo en mi esencia, en la otra. La hazaña había sido modesta, pero suficiente para plantar una semilla de atención. En horario, la atención era un arma de doble filo. Podía atraer oportunidades o atraer problemas. Al caminar de regreso hacia el distrito pobre, donde el orfanato se aferraba a la existencia, miré una vez más hacia la Torre de Babel. El susurro lejano persistía, pero ahora tenía un contrapunto, el sonido metálico de las monedas en mi bolsa y el eco de las risas de los niños que esperaban en casa. Había entrado en las mazmorras como Dante Greenville, el hombre sin pasado. Había salido con el primer tributo para su nuevo futuro. La batalla por conquistar un mundo había terminado. La batalla por construir un hogar, apenas comenzaba. Y por primera vez en una eternidad, esa lucha me llenaba de un propósito más profundo que cualquier gloria marcial. El aire de la superficie aún olía a lluvia reciente y a piedra húmeda cuando crucé el umbral del orfanato. El eco de las risas infantiles me envolvió como un manto cálido, borrando por un instante la humedad fría de las mazmorras y el peso vigilante de las miradas curiosas. Los más pequeños, una docena de rostros sonrientes y manos pequeñas, se abalanzaron hacia mí. Dante. Dante ha vuelto. Sus voces, agudas y llenas de una alegría despreocupada, eran un antídoto contra el silencio sepulcral de los pasadizos subterráneos. Me agaché, permitiendo que un niño de no más de 6 años se colgara de mi cuello, mientras otro examinaba con ojos redondos como platos los pequeños arañazos en mi armadura improvisada. ¿Mataste monstruos? Dante preguntó una niña, Elara, con su trenza castaña siempre un poco deshecha. Solo unos pocos respondí, suavizando mi voz, que aún llevaba el registro grave de la concentración marcial. Para traerles algo bueno. El algo bueno pesaba, sólido y prometedor, en la bolsa de cuero atada a mi cinturón. 40.000 Valis. No era una fortuna, pero era un comienzo. Un cimiento. La sensación era extraña, novedosa. Durante eones incontables, mi propósito había sido la guerra, la gloria, la defensa de un imperio que abarcaba la galaxia. Ahora, mi cruzada se medía en monedas, y mi imperio eran estas paredes descascaradas y estos corazones jóvenes. Dejando a los niños bajo la atenta mirada de la cocinera, subí la estrecha escalera de madera que crujía bajo mis botas. La puerta al final del pasillo, de madera clara y desgastada, estaba entreabierta. Dentro, María estaba sentada ante un escritorio modesto, inundado por pilas de papeles, cuentas y listas de provisiones. La luz de una lámpara de aceite bailaba sobre su rostro, iluminando las sombras de preocupación bajo sus ojos, sombras que se disiparon un poco al verme. Regresaste, dijo, y no fue un saludo, sino una exhalación de alivio. Lo prometí, respondí, cerrando la puerta atrás de mí. El estudio era pequeño, acogedor. Olía a tinta seca, a madera vieja y al tenue aroma a lavanda que siempre rodeaba a María. Me acerqué al escritorio y, sin ceremonias, deposité la bolsa de cuero sobre la pila de pergaminos. El sonido del contenido, un sólido clink metálico, resonó en la habitación silenciosa. María miró la bolsa, luego me miró a mí. Sus ojos, del color de la tierra húmeda, buscaban no el botín, sino a mí. Buscaban signos de heridas, de fatiga, de la sombra que a veces, sin querer, dejaba escapar mi antigua naturaleza. ¿Estás bien?, fue su primera pregunta. Siempre la primera. Intacto, aseguré, y esta vez mi sonrisa fue genuina, menos el gesto calculado que ofrecía a mis compañeros de expedición. El grupo era, competente. Las bestias, menores. Extendió una mano y desató el cordón de la bolsa. Al volcarla suavemente sobre el escritorio, un pequeño torrente de monedas de oro y plata, junto con unos pocos cristales de valor residual, se desparramó sobre los papeles. El brillo del metal pareció iluminar la habitación con una nueva esperanza. María contuvo la respiración. Sus dedos, delgados y hábiles, pasaron sobre las monedas, contándolas tácitamente. 40.000, murmuró, alzando la vista. En sus ojos brillaba algo más que sorpresa, era gratitud, una emoción pura que me atravesó con más fuerza que cualquier grito de batalla. Dante, esto es más de lo que hemos tenido en meses. Con esto podemos reparar el techo de la sala común, dije,
recordando la conversación de la semana anterior. Comprar mantas nuevas antes de que llegue el frío. Y quizás, unos libros. Para Elara. Le brillan los ojos cuando habla de las historias de aventureros. María se quedó quieta, observándome. La determinación tranquila de la que había hablado frente a la Torre de Babel ahora ardía en su mirada, pero transformada. No era el fuego de la forja de la guerra, sino el calor constante de un hogar. No solo es el dinero, dijo finalmente, su voz un susurro cargado de emoción. Es que lo hiciste por ellos. Por nosotros. Asentí, sin encontrar palabras. ¿Cómo explicar que, en la penumbra del tercer nivel, al esquivar los embates de una criatura con garras, no pensaba en tácticas imperiales ni en el honor del legión? Pensaba en el sonido de la tos seca de uno de los niños más pequeños durante la noche pasada. Pensaba en la manera en que María apretaba los puños cuando la lista de la compra no cuadraba. Este era mi campo de batalla ahora. Mi deber, tallado no en mármol ni en acero, sino en las sonrisas frágiles de estos pequeños. Los del gremio, ¿y tus compañeros?, preguntó María, su tono adoptando un matiz de cautela. ¿Hicieron preguntas? Sí, admití, reclinándome contra la pared. La lanza despierta curiosidad. Pero la curiosidad en horario es un bien común. Mientras cumpla con mi parte, recolecte cristales y no cause problemas, la atención será pasajera. Mis compañeros aceptaron mi explicación. Una herencia familiar. No es del todo mentira. Telesto, dormida en lo más profundo de mi ser, pareció emitir un tenue pulso de asentimiento. Ella era la última herencia de un mundo perdido, el único vínculo tangible con el ser que fui. Pero aquí, ahora, no era el arma de un primarca. Era la herramienta de un protector. Mi desempeño hoy había sido medido, controlado. Un atisbo de la técnica de la lanza sanguiniana, suficiente para impresionar, pero no tanto para suscitar interrogantes peligrosas. El mucho entrenamiento había bastado. María recogió las monedas, guardándolas en una caja de madera robusta con una cerradura sencilla. Cada clink era un latido de progreso. ¿Mañana volverás?, afirmó, no preguntó. Sí. El grupo espera reunirse al amanecer. Los niveles superiores son predecibles. Podremos establecer una rutina, una fuente de ingresos estable. Ella asintió, pero la sombra de la preocupación regresó a su rostro. Solo, ten cuidado, Dante. No con los monstruos, aclaró, mirándome fijamente. Contigo mismo. No sientas que debes cargar con todo este peso solo. Este hogar, ya es tuyo también. No tienes que ganártelo cada día con riesgo. Sus palabras me encontraron desprevenido. Durante milenios, mi existencia había sido una cadena ininterrumpida de pruebas, de demostraciones de fuerza, de carga. El concepto de un hogar que se ofrecía, no que se ganaba, era tan ajeno como las estrellas de este cielo. Un nudo de una tensión que no sabía que portaba se deshizo en mi pecho. Lo sé, María, dije, y la voz me sonó extrañamente suave. Pero permitirme hacer esto, también es parte de pertenecer. Una sonrisa lenta, cálida, iluminó su rostro. Era la recompensa más valiosa del día. Abajo, el coro de voces infantiles reclamaba la cena. El olor a sopa caliente subía por las escaleras. El susurro lejano, ese latido de guerra que había sentido frente a la torre, estaba ahora silenciado, ahogado por el sonido inmediato y tangible de la vida que bullía en esta casa. Al salir del estudio, una mano pequeña se entrelazó con la mía. Era Elara. ¿Mañana contarás una historia de las mazmorras?, Dante preguntó, sus ojos llenos de un brillo aventurero. Miré hacia abajo, hacia su rostro expectante, y luego hacia la ventana al final del pasillo, donde la gigantesca silueta de Babel comenzaba a teñirse con los primeros tonos anaranjados del atardecer. Sí, Elara, respondí, apretando su mano suavemente. Mañana te contaré una historia. Pero no sería una historia de caos o de conquista. Sería una historia de un techo que ya no gotea, de mantas cálidas y de un hogar, por fin, defendido. Un nuevo frente de batalla, tangible, inmediato. Y por primera vez en una eternidad, era un frente por el que luchar no con el peso del destino, sino con la ligereza de la elección.